Buenas noches, hermanos. Bueno, vamos abriendo la Biblia en el libro de los Hechos, mientras los chicos van arriba a estudiar la palabra también. Libro de los Hechos, capítulo 1, para Dios mediante, terminar hoy el capítulo 1. Juan ya había terminado con el versículo 11 y nos toca a nosotros arrancar, gracias, arrancar del 12 hasta el final. Así que vamos a leer. Después de la ascensión del Señor Jesús, dice el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, desde el monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Eso quiere decir lo que los judíos tenían por costumbre, caminar un sábado, un día de reposo, sin que sea considerado como un trabajo, ¿no? Que era lo que no hacían. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo, los 11. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos en la carne del Señor Jesús. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Judas, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama, en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación. Es decir, proféticamente habla de Judas, el libro de los Salmos, escrito 1000 años antes de que esto suceda. Sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y en otro salmo dice: tome otro su oficio. Era necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y se le señalaron a 2, es decir, 2 eran los que cumplían este requisito de haber estado con ellos desde el bautismo de Juan hasta acá: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios, y comienza mencionando que vuelven todos al aposento alto. Yo no sé si será el mismo aposento que en el que celebraron la Pascua 40 días antes, porque de acá faltan 10 días para Pentecostés, pues son 50 días desde que murió el Señor Jesús. Son 40 días fue recibido el Señor, faltaban 10 días para Pentecostés. Estaban todos viviendo juntos. Esto fue algo transitorio. Estaban los 11 apóstoles y como 120 hermanos. Todos perseveraban, dice, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aparentemente en este tiempo, o acá es donde los hermanos creen, porque antes no creían en él. Y acá se menciona a María estando en medio de los que creyeron en el Señor Jesús, orando con los demás. Es bueno recordar, aunque nosotros lo sabemos, que a María no se le pide para que interceda por Jesús, como es la costumbre de la enseñanza de la iglesia oficial, de la iglesia católica, sino que María misma necesitó creer en el Señor Jesús como Salvador y arrepentirse de sus pecados, porque María tuvo pecado como nosotros. Era bendita entre las mujeres, elegida especialmente para una tarea, no cualquiera, bendita entre las mujeres, pero necesitada de un Salvador, pecador igual que el resto. El único que no tuvo pecado propio fue el Señor Jesús, y acá se la ve orando como uno más, unánime. Y yo me anotaba 2 palabras acá. El otro día Juani habló bastante de esto porque el tema tiene que ver.
Dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Yo tengo como un acople, puede ser un chiquito, un acople ahí, o sí, bueno, se puede, toquecín. Uno que es perseverar. Me acuerdo, después se va a decir de vuelta en el capítulo 2 de los Hechos, cuando habla de la iglesia, ¿no? Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan. Y esta palabra perseverar requiere un esfuerzo. Dice que es algo tiene que ver con la constancia, tiene que ver con la diligencia. No es un sentimiento, no es algo apasionado, no es que se congregaban porque esto está re bueno, sino que era obviamente a riesgo de su vida, como el otro día se nos decía. Y a mí me venía el proverbio que dice, hablando de la sabiduría, dice, si como a plata la deseares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Es como buscarlo, como hay gente eso que tiene la fiebre del oro, donde se pasan años viviendo por ahí en una choza, buscando pepitas de oro en un río donde pasa barro. Esa persona que busca en la palabra de Dios, que busca la sabiduría de Dios, bueno, entonces comprenderás el temor de Jehová. Y si no, no. No está escrito, pero parece que si no, no. Es decir, que la manera de acercarse a Dios y a sus cosas es realmente con un corazón dispuesto a encontrar, escudriñar, que no es lo mismo que buscar, es buscar con mucho detalle, es querer que Dios hable. Y esa es la actitud que tenían, de perseverar unánime. Lo otro era unánimes, que a veces se traduce con un mismo sentir en otra parte de la Escritura, pero no es una traducción del todo adecuada, si bien tenemos una muy buena traducción. Significa una misma mente, una misma disposición. No hace falta que sintamos lo mismo, pero sí tenemos que tener la misma convicción. La misma mente significa el mismo propósito. Y esto, cuando uno tiene el propósito de poner a Dios primero y dejando de lado las pasiones, como leíamos, ¿se acuerdan? Cuando estábamos con la epístola de Santiago, dice, ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros, son los anhelos personales por sobre la voluntad de Dios, ¿se acuerdan? Era eso que nosotros tratamos de alcanzar, sea o no la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad te pido tal cosa, y si no, me la agarro yo. Bueno, eso no, digamos, eso no es así. Entonces esta gente que estaba unánime era porque quería la voluntad de Dios sobre su vida, por sobre su deseo personal, y eran un montón que querían eso. Entonces, ¿cómo estaban? Unánime. Y el conflicto era bajísimo, porque cada uno dejaba de hacer o de tratar de alcanzar lo suyo propio, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo que es la voluntad de Dios, que también tiene que ver con el bienestar del otro. Y oraban. Oración y ruego. Muchas veces se confunde, uno dice, bueno, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Yo por lo menos trato de no decirlo, desde que conocí la Escritura, pero hay mucha gente que lo dice. Bueno, y que sea lo que Dios quiere. Eso es un resignado, no es una persona que esté en oración. Anhelar la voluntad de Dios no es ser un resignado, bueno, que sea lo que Dios quiere. Eso es como diciendo, estoy a la deriva. Nosotros no. Bueno, está la buena de Dios, ojalá que esté la buena de Dios. Nosotros, gracias a Dios, estamos a la buena de Dios. Afuera es la potestad de las tinieblas, como dice Pablo, ¿no? Fue abandonado a Satanás, que no es el lugar donde gobierna el Señor, si bien Él gobierna sobre todas las cosas, pero es el ámbito de la potestad de las tinieblas. Entonces, estaban perseverando, unánimes, no en un mismo sentir, sino en una misma mente, en un mismo propósito, teniendo en común querer la voluntad de Dios, y estaban orando porque estaban esperando, porque el Señor le había dado órdenes específicas de que estén esperando. Y en oración y ruego, Pedro, se ve que con revelación del Señor, y se ve que estaban escudriñando la palabra, porque él cita cosas muy particulares de lo que había pasado, porque muchos de los salmos y muchas del Antiguo Testamento habla de cosas que le pasaron al Señor Jesús, cosas que él pensó, cosas que le sucedieron a él y cosas que sucedieron acá, como vemos con Judas, que no se mencionan en los evangelios y complementan, enriquecen el texto y que Dios quiere que las sepamos. Bueno, Pedro dijo acá hay que, como Judas no era del Señor, además se murió, fue notorio, hay que levantar uno para que sea contado con los 12, y así es como van a elegir a Matías, orando. Ahora, dice el versículo 16, dice que era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló por boca de David. Entonces, ¿qué era lo que era necesario? Y bueno, que parece que lo que era necesario era que Judas se entregue al Señor Jesús.
Y parece que era necesario que Judas, dice que se vaya a su lugar, que es la condenación. Porque el Señor Jesús dijo que no era salvo. Dice, ¿no os he elegido yo a vosotros? Sin embargo, uno de vosotros es diablo, es calumniador. Esto lo dijo en respuesta a lo que Pedro le dijo. Él dice, ¿ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros todos, le dice Pedro, hemos creído que tú eres el Cristo. Entonces el Señor enseguida lo corrige. Dice, no los elegí yo a todos ustedes, sin embargo, uno de ustedes es calumniador, es diablo. ¿Qué quiere decir? Pedro, no todos creen como vos. Hay uno que no cree. Entonces, uno dice, era necesario que se cumpliese la Escritura. Y uno dice, ¿cómo? ¿Es necesario que una persona se pierda, que sea condenada? ¿Es necesario que haga lo malo? Es decir, ¿Dios predestinó o Dios preestableció? Porque cuando uno empieza a leer con detalle, uno dice, ¿qué quiere decir el texto? Ya hace tiempo que yo tengo el texto que a mí me ayuda mucho, que tiene que ver con los designios de Dios, que se cruza con las voluntades del hombre, que van a contramano, en medio de las cuales Dios siempre cumple su propósito con o sin nosotros, o a pesar de nosotros, que es lo que José, el hijo de Jacob, le respondió a los hermanos, y le dijo, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo usó para bien. Entonces ahí está cuando el hombre hace lo que le parece mal, y está cuando una persona ama al Señor, Dios lo puede tornar para bien. Entonces, en medio de los pecados de las personas, Dios lleva a cabo su plan de salvación. Entonces, el hecho de que Dios lo haya dicho anticipadamente 1000 años antes, no significa que Dios puso en el corazón de Judas. De hecho, el que lo puso fue Satanás, y Judas dejó que llene su corazón, lo dice la Escritura. Lo único que hizo Dios fue avisarlo de antemano. De hecho, el mismo Señor Jesús, en otro texto, en Juan 13, le dice, en el aposento alto le dice a los apóstoles, que uno que estaba con ellos lo iba a entregar. Y le dice, pero yo se los dije a ustedes, para que cuando esto suceda, sepan que yo soy Dios, que les aviso las cosas de antemano. Entonces, el hecho de que Dios avise lo que va a pasar no significa que Él lo esté haciendo, que Él vaya a hacerlo. Él solamente se anticipó porque lo sabe. Dios no quisiera que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie peque. Dios no quiere que nadie entregue al Señor Jesús. Pero siendo que lo va a hacer, Dios, a pesar de eso, cumple su propósito. Pedro dice que Judas era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y yo pensaba que Judas fue elegido por el Señor Jesús de entre medio de muchos discípulos. Dice, pasó la noche orando antes de elegirlos, cuenta la Escritura. Y yo creo que no sería, esto es una suposición mía, pero que no sería raro a los que estaban alrededor que Judas Iscariote haya sido elegido con los demás. Es decir, que en cuanto a su comportamiento, su religión, su celo por las cosas de la religión judía, pasaba desapercibido. Le fue encargado el tema de la bolsa, era el tesorero del grupo. No había nada aparentemente. El Señor dijo es calumniador. Calumniador es alguien que habla mal de otro, que habla por atrás. No, la palabra, como todas las cosas, no está porque sí. La palabra diablo es calumniador. Satanás significa adversario, pero diablo significa calumniador. Aparentemente, para mí tiene que ver en el contexto de ese texto en particular, cuando el Señor le llama uno es diablo, tiene que ver con qué pensaba Judas del Señor, porque él le acaba de preguntar qué pensaban los apóstoles de él. Entonces, lo que parece estar en el contexto es que Judas lo que pensaba del Señor eran calumnias, eran cosas que no eran buenas. El Señor no tenía nada por lo cual se podría llegar a pensar eso. Era precioso por donde se lo mire. Más inatractivo para que le deseemos porque nosotros somos pecadores, ¿no? Pero precioso para el Señor, precioso para Dios, para el Padre. Entonces, qué cuidado que tenemos que tener nosotros. Era contado en el ministerio, contado con uno de los 12. Era prominente entre los discípulos. Sin embargo, no era del Señor. Estaba convencido. El otro día me decía un hermano, es notorio que nunca le llamó Señor a Jesús, siempre le llamó Maestro. Y puede pasar entre nosotros, que entre nosotros nos tengamos en cierta estima en nuestra mente, veamos ciertas cosas, pero en realidad haya alguno de nosotros que tal vez no sea del Señor.
Y sí, puede pasar. De hecho, está avisado en el Nuevo Testamento. De hecho, dice el apóstol Pablo, dice en el mismo libro de los Hechos que estamos estudiando, cuando le dice a los ancianos de Éfeso, en el capítulo 20, creo que es, yo sé que de entre vosotros se van a levantar algunos que no van a perdonar al rebaño, gente que va a entrar encubiertamente, que profesan piedad. Tenemos la herramienta de la Escritura, del fruto. Por eso que no tenemos que dejar de mirar la Escritura. Ahora uno dice, bueno, el Señor Jesús, que sabe todas las cosas, eligió a Judas, entonces no hay problema que haya una persona con responsabilidad y notable en medio del pueblo de Dios que no sea del Señor. No es algo tan grave porque lo eligió el Señor Jesús. No es así, porque más adelante el apóstol Pablo, con autoridad del Señor Jesús y basado en la Escritura, dice, no impongáis las manos a nadie con ligereza, no te apures a dar la autoridad a una persona así nomás, no participes en pecados ajenos, porque a algunas personas los pecados les son manifiestos temprano, a otros tarda más tiempo, entonces no lo hagas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Y por qué hizo el Señor Jesús esto? Porque estaba escrito y porque Él tenía otro propósito. Pero eso no significa que tengamos que interpretar torciendo la Escritura, tenemos que complementarla con el resto de los textos y usar del cuidado que el Señor nos dice que tenemos que tener. Otro hermano, sabiendo el texto que yo tenía porque pedí ayuda, me alcanzaba una definición de apóstata, que es lo que es Judas, que es un tema que se trata en Hebreo, se trata más adelante. ¿Qué es un apóstata? Es una persona que profesa tener fe, que al principio muestra un afecto por las cosas de Dios, participa digamos, de los ministerios, de los servicios, de los símbolos, de las reuniones, pero un día dice que no cree más y se vuelve para atrás. En algunos lugares evangélicos dicen, bueno, como que se desconvirtió, la salvación se pierde. Nosotros entendemos por la Escritura que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque no se puede ganar. Y como no se puede ganar, una vez que entra el Espíritu Santo en la persona por gracia, nunca más se va. Entonces, ¿qué es lo que pasó a esa persona que profesó fe, que parecía que era del Señor y después volvió para atrás? Digo volver para atrás, no caer en pecado o andar en una situación mala espiritualmente. Digo realmente rechazar la Escritura, decir que la Biblia no es inspirada por Dios, decir que Jesús no es Dios. Digo realmente rechazar las verdades cristianas. No estar avergonzado por su pecado. Eso le puede pasar a un cristiano, lamentablemente. Pero estoy diciendo rechazar las doctrinas. Acá la definición que me alcanzaban de apóstata dice, es dejar voluntariamente la verdad previamente conocida y abrazar el error. Un abandono de la verdad previamente aceptada, involucrando el rompimiento de una relación que antes profesaba con Dios. Y esta definición que me acercaron, que parece bíblicamente apoyada, a mí me traía textos a la mente. En 2 de Pedro habla de los inconversos, cuando las personas le van a decir en el futuro, ¿dónde está la promesa del advenimiento de Dios? ¿Dónde está esa promesa de que va a venir la segunda venida? Siempre fue todo igual, ¿no? Y dice la Biblia, estos ignoran voluntariamente. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Voluntariamente. Yo cuando me convertí, cuando conocí al Señor, pensaba que los que no creen tienen una dificultad intelectual y por eso no creen. Pero eso haría al Señor injusto si la dificultad fuera intelectual. Y de hecho yo me he dado cuenta que Dios se ocupa con cada persona de que si tiene una dificultad intelectual la pueda superar. Le acerca una persona, le acerca un texto, se le acerca a alguien que le habla. Una vez me enteré después predicándole a mi abuelo que falleció, que él una vez por trabajo viajó, yo creo que lo conté, abrió la mesita de luz, abrió la Biblia y leyó un pasaje que después se leyó en mi casamiento. Miren si Dios no trata de hablarle a las personas. Abriendo al tuntún la Biblia en un hotel. Años después en mi casamiento se habla el mismo pasaje. Dios busca a las personas con la dificultad intelectual, pero lo que hay es un rechazamiento voluntario. Uno no, por decirlo así, hablando mal y pronto, no quiere creer porque no le conviene. En realidad a todos nos conviene creer, para que seamos salvos, pero la gente no queremos confesar que somos pecadores. Eso es una de las cosas que Judas no hizo. No creía que era Dios, Jesús, y no creía el cúmulo de doctrina que Jesús hablaba. Cuando el Señor Jesús dice, el que cree en mí no perecerá, no solamente está diciendo el que cree que es Dios, sino el que cree todo lo que yo digo. Y una de las cosas que dice el Señor Jesús es que somos pecadores y que necesitamos arrepentimiento.
Otro texto que me venía en Romanos dice que no tienen excusa. Habiendo conocido a Dios la creación, lo que no se ve se hace visible por lo que se ve, su eterno poder y deidad, dice Romanos 1, dice, de modo que no tienen excusa. ¿Quiénes? Los que eligen no creer. No, pero ¿cómo? ¿Les cuesta? No. La Biblia dice que no. Dice que voluntariamente dicen que no. Y esto coincide con la definición que me alcanzaba el hermano respecto de apóstata. Qué peligro que tenemos cada uno de nosotros para que nos examinemos nosotros. También para que lo sepamos. Me imagino los que tienen que, por ejemplo, formar matrimonio. Tienen que mirar qué tienen al lado. ¿Y cómo lo sabemos? El Señor Jesús lo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Pero para eso hay que estar muy cercano a la Escritura. A veces pasa en ciertos lugares que los pastores, los ancianos, se eligen por su carisma. Si arrastra gente o no arrastra gente. El otro día escuchaba algo que la verdad que me hizo muy mal. Dice que fulanito, esto lo decía un inconverso, hablando de un familiar y qué sé yo, y bueno, andaba mal económicamente y puso una iglesia. Y el pastor que se agarró para que esté ahí es un tipo, evidentemente, que habla y la gente le gusta cómo habla. Pero ese no es el fruto espiritual, fruto del Espíritu. Cuando habita el Espíritu Santo en una persona, produce un fruto, que está en Gálatas, que es un carácter, que además permite que cumpla los requisitos de 1 Timoteo y de Tito, en los que ha de ser reconocido un anciano. Y así con toda la gente que tiene que tener autoridad, como los diáconos, etc. Y ha crucificado la carne y sus deseos, dice la Escritura, porque manifiestas son las obras de la carne. Porque uno dice, bueno, puede ser que sea un cristiano que esté medio enfriado y no tenga tanto fruto y cueste verle el fruto, pero en el fondo la planta esté viva, y puede ser, pero si lo único que hay son obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, ¿no? Entre las cuales están desde el adulterio para abajo, fornicación, etcétera, asesinato y también pleitos, iras, contiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Por su fruto los conoceréis. Entonces tenemos esa guía de la Escritura, primero para examinarnos nosotros si estamos en la verdad, si es que no somos posibles apóstatas, si no estamos convencidos, si no estamos acristianados. Como el otro día creo que lo decía Omar, que en la época que esta gente estaba reunida, lo hacían a riesgo de su vida. Nosotros no. Después nos vamos a comer, tranquilos, dormimos. El otro decía, creo que decía Omar en la reunión, después de acá vamos a comer, dormimos la siesta, hacemos las cosas. No corre en riesgo nuestra vida por venir acá. Entonces, ¿qué puede pasar? Y bueno, puede pasar que alguno de nosotros se sienta a gusto, venga y no venga atribulado, ¿no? Aunque el apóstol Pablo en Hechos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Puede pasar que las cosas de la vida caigan. Yo conocí hace mucho tiempo una hermana que no se congrega acá, pero me contaba en algún momento a mi esposa y a mí su testimonio. Y bueno, mi vida era así, asá, yo estaba sola, y mis padres vinieron, y a mí me gustó cómo era acá adentro, y en la otra iglesia donde iba, que era católica, no me trataban muy bien, y acá me trataron bien. Claro, y uno dice, bueno, ¿y qué más? Y ahí estoy acá. ¿Y está mal? No, no está mal. El Señor puede traer de muchas maneras, no hace falta que venga habiendo tenido un accidente en la esquina o que le falte una pierna, puede traer al Señor de muchas maneras. Pero tiene que haber fruto espiritual. Y tiene que haber un compromiso de la persona, porque las obras de la carne, no que se vayan del todo, porque no va a pasar, pero que se baje, ¿no? Que eso se baje, o por lo menos que esté compungido. Y bueno, a esa persona no le tocó atravesar muchas tribulaciones. Una vez, una persona que andaba pasando tribulación pidió consejo, recién convertido, y la persona que le dio consejo le dijo, mira, estamos orando por vos, tenés que perseverar, pero en algún punto esto es positivo. Él dice, ¿qué es positivo lo que estoy pasando? Es positivo porque la Biblia dice que son signos de vida espiritual, que estés padeciendo por causa del nombre, porque hay gente en la iglesia que nunca le toca padecer por causa del nombre de Cristo. ¿Y cuál es el problema? Yo le pregunto a esta persona. Y dice, bueno, puede ser que no sean de Cristo.
Entonces, no es doctrina que haya que padecer sí o sí por causa del Señor, pero es para examinarse, es para pensarlo. Judas estaba... no me voy a meter en este tema, lo paso por arriba. Otra parte de la Escritura dice que Judas se ahorcó, lo cual no hace un conflicto con esta parte porque es muy probable que se haya ahorcado, se le cortó la cuerda y le pasó lo que acá describe Pedro, que se reventó. Así que no hay problema de interpretación con eso, no hay conflicto entre un texto y el otro. Se colgó porque estaba remordido, pues él dijo, yo entregué sangre justa. Igualmente no creía que el Señor Jesús era Dios y no creía lo que Jesús tenía para decir de él. Simplemente estaba remordido por haber hecho una mala obra. Muchas personas que no son del Señor andan buscando ser justas, andan buscando además justificarse por sus propias obras. Esto no nos tiene que sorprender. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, esas cosas aparecen. Y hablamos del fruto bíblico. A veces somos muy dados a pensar que la persona que es espiritual es la persona que nosotros queremos más. En la iglesia, ¿quién te parece más espiritual? Y con el que tengo más amistad, nada, no puede ser. O sea, por ahí coincide que es con el que más tenemos amistad. Por ahí coincide que justo la persona con la que mejor nos llevamos es la más espiritual. Pero tendríamos que tratar de tener la idea bíblica que Dios tiene del fruto, que Dios quiere que nosotros tengamos. Y puede ser que yo con el que más tenga afinidad no sea la persona más espiritual de la iglesia. ¿Se entiende, no, hermanos? Que tiene que ser lo que la Biblia dice y no lo que a nosotros nos parece. Así que bueno, perseveraban. No es que les copaba reunirse. Perseveraban. Cuesta reunirse, cuesta venir, cuesta hacer las cosas de Dios. Es como un trabajo. Y al final da fruto, en abundancia, como Dios lo prometió. Unánimes, no en pasiones, no anhelando lo suyo propio, sino buscando lo que Dios quiere. Y en oración y ruego, como una manera de vivir, en oración, dependiendo de Dios, no como diciendo como los que están resignados, bueno, que sea lo que Dios quiera, sino realmente buscando que sea la voluntad de Dios y como el otro día decía Juani, esperando en eso. Y después tener cuidado con esto tan terrible que uno, primero si somos nosotros, como le dijeron al Señor, ¿no? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo el que soy el inconverso? ¿Seré yo el que todavía no me arrepentí? ¿Seré yo? Es muy sano la pregunta de los apóstoles en el aposento alto. Y también para mirar al lado, ¿no? Para una sociedad matrimonial, para una sociedad de la que sea, o para ver quién tiene responsabilidad. Así que el Señor les bendiga y a mí también.